Maestría en Transparencia y Protección de Datos Personales, Universidad de Guadalajara, modalidad virtual, rendición de cuentas y medios de comunicación. Los medios de comunicación como herramientas esclarecedoras de la información. Alumna Susana Martínez Rubí. ¿Crees correcto o incorrecto que Hillary Clinton utilizó su cuenta de correo personal para enviar mensajes con información confidencial del Estado? La respuesta está más allá de una opinión personal. Las reglas del gobierno estadounidense establecen que los correos electrónicos con información del Estado deben enviarse desde una cuenta gubernamental. Hillary Clinton, como secretaria de Estado, no pudo ignorar esta regla. Era demasiado arriesgado y significaba, para ella misma, poner en riesgo su privacidad al involucrar su cuenta personal con información de Estado. A diferencia de otros casos, aquí no se percibe una colisión de derechos entre el derecho a la intimidad y el cumplimiento de las obligaciones del Estado. Es claro que Hillary Clinton violó una norma y como consecuencia su privacidad fue sacrificada. La ex candidata presidencial admitió su error, que sin duda impactó en los resultados de la reciente contienda electoral. ¿Son confidenciales los bienes de los funcionarios públicos? Los bienes de los funcionarios públicos no son confidenciales y, al igual que sus percepciones, deben ser públicos. Los servidores están obligados a presentar sus bienes a través de una declaración patrimonial anual. Ahora, como parte del Sistema Nacional Anticorrupción, los funcionarios deben adherirse también a la presentación de sus declaraciones patrimoniales de impuestos e intereses, conocida como Ley 3 de 3 para México. ¿Por qué renunció el primer ministro de Islanda? El primer ministro de Islanda omitió reconocer públicamente la propiedad de la compañía Wintris, que fue usada para invertir millones de dólares de recursos presuntamente heredados. Tomó protesta como parte del Parlamento durante el año 2009 y 8 meses después vendió a su esposa la mitad de la compañía. Al omitir la declaración del total de sus bienes, el primer ministro puso en duda su credibilidad y honorabilidad. Los ciudadanos entonces perdieron la confianza en él y exigieron, por tanto, su renuncia. Esta información es solo una parte de lo que ya es considerada como la más grande investigación periodística en la que 11 millones de documentos fueron filtrados y analizados por 107 medios de comunicación de 78 países en el caso conocido como Panama Papers. La revelación puso en aprietos a por lo menos 12 jefes de Estado, porque reveló la forma en cómo poderosos personajes lavaron dinero y evadieron impuestos a través de paraísos fiscales. ¿Cumplieron los medios con la herramienta de la ética en el tratamiento de información respecto a los casos? Existe un círculo rojo dentro del periodismo que pone en duda la ética periodística cuando se trata de filtraciones. Sin embargo, es preciso aclarar que en estos casos, la filtración no es la nota en sí, sino el trabajo periodístico que se desarrolló luego de los tips que contenían los documentos filtrados. En el caso de los Panama Papers, no está en duda que los análisis concienzudos de los 11 millones de documentos contribuyeron al bien común. Se trataba de comprobar manejos ilícitos de recursos públicos. Las evidencias quedaron expuestas. Ahora falta esperar que las autoridades de cada país involucrado cierren el círculo con las sanciones que amerita cada caso. Por lo pronto, la primera víctima política de los Panama Papers fue el primer ministro de Islanda, quien dimitió tras el escándalo. Lo mismo aplica para el caso de Hillary Clinton, en el que una filtración pudo ser el detonante para descubrir su omisión a las reglas del Estado. El caso que menos dudas genera sobre la legitimidad en el uso de herramientas periodísticas es el caso de la Casa Blanca en México, puesto que la mayoría de la información se obtuvo mediante solicitudes de acceso a la información y el cruce y/o análisis de los datos. ¿Fue exagerada o poca la cobertura que se les dio? En ningún caso se considera poca cobertura. Los Panama Papers fueron un escándalo que sacudió por lo menos 12 naciones. En el caso de Clinton estaba en juego la carrera presidencial. Y finalmente, con la Casa Blanca de México, se trataba de la credibilidad de un presidente de la nación y su familia. En este último caso, es de destacar que provocó enfrentamientos entre los propios medios de comunicación. El principal, la cadena MBS, despidió al equipo que realizó la investigación, aunque públicamente indicó que lo hizo por adherirse al proyecto México Leaks sin consultarlo con dicha empresa. Trasciende que el fondo de la decisión fue la presión que el gobierno federal ejerció hacia el medio de comunicación tras la publicación del reportaje de la Casa Blanca. ¿Por qué en nuestro país los medios de comunicación son los que ejercen el derecho a la transparencia y no los ciudadanos? Esta no es una generalidad,
Si bien es cierto que los casos más conocidos son los que los medios de comunicación han dado a conocer a través de las solicitudes de acceso a la información, también es cierto que cada vez es mayor el número de ciudadanos que hace uso de esta herramienta. En la medida en que los ciudadanos se involucren más en el tema de la participación ciudadana, veremos un crecimiento en el uso de herramientas como las solicitudes de acceso a la información.